¿Cuál es la tesis del libro? ¿Qué dice el libro? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es la tesis central, ¿no? Eso he hecho también con este libro. Yo creo que la tesis de este libro es que Europa está en declive, claramente está en declive, y que este declive seguramente está producido por lo que llama José Ignacio Torreblanca la fragmentación de la acción de Europa. Creo que, quizá muy simplísticamente, desde luego esto se acerca más o menos a lo que se desprende de una lectura del libro. Yo voy a formular otra tesis en relación con esta primera, que creo que es más o menos la que Torreblanca expresa, ¿no? Y esta otra tesis yo la sintetizaría en 4 puntos, si me permiten. El primer punto es que la Unión Europea es un proyecto antifragmentación. La segunda es que no hay una suficiente cohesión en la Unión Europea. Es verdad, en este momento. La tercera es que el progreso de otros, las potencias que me he referido, o los nuevos del barrio, el progreso de otros no significa fracaso de la Unión Europea. Y el cuarto es que la crisis económica que vivimos no es un síntoma de fragmentación. Lo primero que digo es que la Unión Europea es un proyecto antifragmentación. No solo que la Unión Europea se está fragmentando, sino que la Unión Europea es un proyecto contra la fragmentación. Contra la fragmentación que nace de siglos atrás, del Tratado de Westfalia, en que tenemos una Europa, es la fragmentación perfecta, ese tratado, ¿no? Desde ese momento, y esencialmente en el siglo XX, después de que se llega a la culminación de la confrontación con 2 guerras mundiales, empieza un proyecto antifragmentador, a través de una cosa que yo llamaría unos círculos concéntricos, en donde se va progresando en la Unión Europea. Yo diría que los círculos concéntricos esencialmente son el mercado único, por orden cronológico, las políticas sectoriales, por ejemplo, la política agrícola común u otras, la política de cohesión, en donde tuvo algo que ver Felipe González, la política monetaria, que ha construido una moneda única en 17 países de la Unión Europea, la política económica, en donde estamos sumergidos en este momento, y la política exterior, a la que se refiere fundamentalmente el libro, y es de la que más lejos estamos, evidentemente. Son 4 círculos concéntricos que van en paralelo a también esos círculos concéntricos de la Unión Europea que se va expandiendo geográficamente, que empieza por 6 países y que hoy tiene 27, y otros que aspiran a entrar, y algunos embajadores y embajadoras de estos países los tenemos aquí, precisamente en esta tarde, en este salón, y otros que viven vecinos de la Unión Europea y que tienen una política con la Unión Europea de vecindad importante. Y además, una antifragmentación jurídica, y es un cierto progreso constitucional de la Unión Europea también, con sus límites, con sus fracasos en algún momento, pero un progreso constitucional también de la Unión Europea. Bueno, esto es el proyecto europeo, un proyecto que tiene como diseño implícito, estos días he hablado de arquitectura, tiene un diseño implícito, que es este, y que se va haciendo, no teorizándolo a veces de forma trabajosa, a empujones, pero este es el diseño de la historia de la Unión Europea, es así, ¿no? Es un proyecto antifragmentación, no es un proyecto que se fragmenta, sino es un proyecto que va trabajando precisamente en evitar esa fragmentación que de forma natural tiene la Unión Europea desde siglos atrás, formada por diversos estados, no por un estado, sino por muchos estados. Segundo punto de la tesis que yo quería sostener, que es esto que decía, no hay suficiente cohesión. Es verdad. En este momento no hay suficiente cohesión. A pesar de los pasos antifragmentación que se dan, no hay suficiente cohesión.
Y dado que la Unión Europea, solo la Unión Europea puede dar determinados pasos en el mundo globalizado, tenemos que llegar a la conclusión de que no es suficiente lo que se ha hecho. Y hay dos asignaturas pendientes importantes, que son estos círculos concéntricos últimos de los que yo hablaba. El círculo concéntrico de la política económica o de la unión económica y el círculo concéntrico, el más difícil, desde luego, en lo que más coincido con el libro de Torreblanca, que es la política exterior. En la política económica hay que reconocer, sin embargo, que ha habido un salto monumental en el último año y medio, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, un salto monumental, que no ha sido suficiente para disipar las turbulencias financieras, la situación de Grecia, de Portugal y de Irlanda y de otros países, pero un salto monumental, a pesar de todo, hacia el gobierno económico, hacia el horizonte de la Unión Económica. Y, desde luego, hay que reconocer que lo que la Unión Europea ha hecho respecto de Grecia, de Portugal y de Irlanda, esto es todo lo contrario de la fragmentación. Es una acción unificadora y solidaria, con más o menos éxito. Pero, en fin, no hay precedentes históricos de algo que se ha hecho, el llamado rescate, que no es precisamente una palabra en fin, que sea positiva, ¿no? Para esos países, bueno, en estos momentos Grecia, el mercado le financia a Grecia al 60% del tipo de interés. La Unión Europea le financia al 5% y dentro de poco al 3,5% a Grecia y a otros países europeos. Y luego, claramente insuficiente, la política exterior. Y de hecho, es seguramente la frustración mayor que tenemos. A pesar de los instrumentos que ha dado el Tratado de Lisboa, la política exterior de la Unión no está a la altura de los instrumentos que tiene. Eso creo que hay que reconocerlo, aunque no todo es política exterior en la Unión Europea. La Unión Europea no es solo política exterior, son muchas cosas. Pero es verdad que en este tema nos falta por dar ese paso de ese círculo concéntrico. Yo creo que seguirá ese proceso y creo además que no habrá marchas atrás en ese proceso. Tercer punto de esta especie de tesis formulada al hilo del sugerente planteamiento de Torreblanca, el crecimiento de otros no es un fracaso de la Unión. No es un fracaso de la Unión. Yo creo que es muy positivo el reequilibrio mundial. El progreso de China, de Rusia, de Brasil, de la India, países que tienen bolsas de pobreza espectaculares. El progreso de esos países, eso no es un fracaso de la Unión. El que esos países se acerquen a la Unión no es un fracaso de la Unión. Yo creo que lo que hay es un reequilibrio en el mundo, positivo y sano, pero creo que eso no puede considerarse como algo negativo para la Unión, sino me parece que al contrario, como algo positivo. La crisis económica lo que hace es que pone de manifiesto la necesidad de la cohesión para poder combatirla, pero no es un síntoma de que la Unión Europea esté fragmentada. Es la necesidad de más Europa. Y la verdad es que, últimamente, en el grupo de sabios que ha dirigido Felipe González, o en la reunión que hubo hace poco de Felipe con otros jefes de Estado y de Gobierno, ex jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, o en muchísimas de las análisis que se hacen, y en el propio libro de José Ignacio Torreblanca, este que estamos presentando hoy, termina diciendo la salida es más Europa. Todos terminan diciendo lo mismo. La salida es más Europa si no hubiera una lógica interna. Si este no fuera un proyecto antifragmentación y unitario, no se diría eso. Si fuera un proyecto fallido, no se diría eso. No es un proyecto fallido. Por eso se dice más Europa. Encontramos que esa salida es más Europa y más instrumentos para esa más Europa. Por tanto, yo diría que, a mi juicio, Europa no está fragmentándose. Está trabajando de una forma fatigosa, a veces, está trabajando lentamente, pero trabajando en una línea inevitable, necesaria, en una orientación necesaria. Ahora, ¿hay peligro de fragmentación? Sí, hay un peligro de fragmentación. Europa no se está fragmentando, está reaccionando como puede ante la crisis económica. ¿Que hay peligro de que se fragmente si no tiene éxito en esa lucha? Sí. Sí, como siempre, cuando hay un desafío histórico que tienes por delante, como fue
por ejemplo, la caída del muro de Berlín. Si ante este desafío no se reacciona adecuadamente, sí que puede haber una involución y una fragmentación. Y eso pudo pasar en la Unión Europea, pasó lo contrario.